Bienvenidos. Es mi placer informarles que, a continuación, les presentaremos el nuevo e innovador lenguaje de programación MasterChef. Este nuevo lenguaje está destinado a cumplir con todas las necesidades que se tiene cuando se desea programar utilizando la cocina. ¿Por qué nace MasterChef? El lenguaje MasterChef nació de la necesidad de que muchos, por no decir casi todos los lenguajes de programación, están escritos en inglés. Y esto es una posible barrera de accesibilidad para las personas, en especial aquellas que desconocen el inglés o saben muy poco del mismo. Es por ello que el MasterChef está escrito en español y utiliza una temática de cocina, de manera que sea más familiarizado con más personas. ¿Qué distingue a MasterChef de otros lenguajes? MasterChef utiliza una nueva estructura de datos, la cual se denominó Chef. Esta estructura garantiza que cada chef pueda aprender o olvidar métodos o funciones según sea la necesidad e incluso lo puede realizar en tiempo de ejecución. Con respecto a los puntos fuertes del lenguaje, vamos a tener dos: orden y reutilización de código. Con respecto al orden, la estructura del chef es similar al paradigma orientado a objetos. Por lo tanto, podemos definir un chef y asociar a este funciones de una misma temática. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el área de un círculo, el área de un cuadrado, el área de un triángulo, etc., podríamos asociarlos a un chef llamado aritmética, llamado cálculo de área, el nombre que mejor convenga. La reutilización del código va un poco por el mismo lado. Como es una estructura similar al paradigma orientado a objetos, podemos reutilizar estas estructuras. Por ejemplo, podríamos tener otra vez un chef llamado impresión de datos y en esta meter funciones que impriman texto con un formato o una redacción específica. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, podríamos tener funciones que calculen el área y otras funciones que calculen la altura de la figura, por ejemplo. Entonces, en impresión de datos podemos definir una función que imprima un texto de el área de la figura es y otra función que sea la altura de la figura es, y llamar estas funciones respectivamente dentro de las funciones del chef de aritmética. Y como todo, tiene también puntos débiles, ¿verdad? Los puntos débiles de MasterChef son ciclos, las variables globales y la gramática y la temática. Con respecto a los ciclos, el problema principal es básicamente que son muy complicados de utilizar, ya que MasterChef no tiene ciclos como tal, sino que toma una función existente y la ejecuta un número determinado de veces. Puede también ejecutarse de manera infinita si el usuario indica, por ejemplo, un valor de verdad, que sería como el equivalente al while true en Python. Sin embargo, esto se va a entrar más en detalle porque el programa que se realizó en MasterChef utiliza ciclos y ahí se evidencia mejor este problema. Con respecto a las variables globales, es que tenemos una limitación debido a que por un problema del generador, también un imprevisto de Python que no se tuvo en cuenta cuando se elaboró el generador, de que en Python para reasignar una variable global necesitamos utilizar la palabra global y el nombre de la variable para poder reasignarla dentro de una función. El problema es que el generador de MasterChef, cuando detecta que se hace una reasignación de la variable global, genera directamente la palabra global, el identificador de la variable y la reasignación de la variable. Entonces, por ejemplo, en un if, como podemos observar en la imagen de la derecha, comparado con el código de MasterChef de la izquierda, al elegir A, que elegir sería la palabra para poder reasignar una variable MasterChef, y A siendo una variable global que se declara con la palabra exótico, vemos que el resultado que genera es un global A igual B dentro de un if en Python. Y eso Python no lo soporta. Python nos dice que el global debería estar fuera de ese if. Entonces ahí tenemos un problema con el generador. Y finalmente la gramática y la temática. Básicamente, como explicó el compañero anteriormente, MasterChef es un lenguaje donde su gramática está definida en base a la temática de cocina.
Sin embargo, hay algunas palabras reservadas que no están definidas con esta temática. Por ejemplo, length, que es para el tamaño de un string, o random, para generar un número random. Pues obviamente estas palabras no corresponden a la temática de cocina. Así que sumando a esto y la falta de lenguaje natural, tenemos que es complicado aprender el lenguaje e incluso entenderlo. Curiosidades del lenguaje. La visión original del lenguaje incluye el manejo de listas de manera nativa, mas por razones de presupuesto y de tiempo, fue necesario recortar esta funcionalidad de la versión 1.0 de MasterChef. Los punteros. El manejo de punteros y referencias dentro de MasterChef fue conceptualizado desde sus inicios, mas debido a las carreras y las precisas impuestas por el cliente, esta funcionalidad fue pospuesta para el siguiente lanzamiento. Lo que son los objetos. La estructura del chef se comporta similar a un objeto, mas se distingue por sus cualidades de actualizar sus métodos disponibles y el alcance de los mismos de manera dinámica e incluso en tiempo de ejecución. Sin embargo, al ser el tiempo de desarrollo muy estricto, la mayoría de las funciones del chef debieron ser limitadas al mínimo funcional. Funciones internas. En el origen, las funciones debieron ser capaces de ser definidas una dentro de otra y de esta forma generar un encapsulamiento. Sin embargo, las habilidades técnicas y la experiencia de los desarrolladores, más la limitante de tiempo y agilidad, involucraron que esta funcionalidad sea rezagada para la siguiente entrega. En esta etapa ahora vamos a hablar del explorador, que básicamente lo que hacemos es verificar que cada palabra escrita en el código fuente pertenezca a algún componente léxico definido en el lenguaje de MasterChef. Por ejemplo, componentes de declaración como receta, chef o ingrediente. Esto se realiza por medio de expresiones regulares que iteran el código fuente y agrupan los componentes. En el caso de componentes como comentarios o espacios en blanco, estos los identificamos pero los ignoramos para el resto de las etapas. Y en el caso, por ejemplo, de haber un error sintáctico, lo que hacemos es que se levanta el primer error encontrado junto a la línea y la columna. Ahora, en el caso del analizador, básicamente lo que hacemos es examinar que el código fuente siga las reglas sintácticas correctamente, es decir, que los componentes agrupados anteriormente sigan el orden declarado en la gramática. Un ejemplo de esto es como al declarar una función debe venir una palabra receta seguido del identificador, los parámetros que son opcionales dentro de paréntesis y por último instrucciones también opcionales que tienen que ir dentro de corchetes. Además, en esta etapa, por ejemplo, realizamos el árbol sintáctico con los componentes declarados en el código fuente de manera que tenemos una estructura más fácil de manejar en las siguientes etapas como el verificador. Para los errores en esta etapa lo que hacemos es levantar un error que reporta el número de línea, columna, además del componente encontrado y cuáles eran los componentes que se esperaban realmente. Para la etapa del verificador, nos aseguramos de que las variables existan, así como las funciones y los chefs. Todos estos tienen que ser definidos antes de usarse y también nos encargamos de verificar que las operaciones realizadas con las variables sean del mismo tipo. Es decir, que si hay una suma, los dos valores que se estén sumando tienen que ser del mismo tipo. O sea, pueden ser enteros o constantes o streams. También nos encargamos de construir una de símbolos. Esta tiene en su estructura las referencias de las funciones, las variables, los chefs, así como los nombres y el alcance. Con el alcance me quiero referir a lo que es alcance global, monolítico o plano. En nuestro caso, nuestro lenguaje es alcance plano. Y finalmente verificamos los tipos de las operaciones. Como mencioné antes, todas las operaciones tienen que usar el mismo tipo de operandos. Un aspecto a destacar sobre la tabla de símbolos es que debido a nuestra característica de chef,
tuvimos que añadir una extensión a la tabla de símbolos. Esto con el fin de poder verificar la existencia de las funciones que están relacionadas a ese chef. Y otro aspecto sería que nuestro tipado es dinámico, por lo que no sabemos muy bien al momento de llegar a esta etapa qué tipo de valor tiene la variable en este caso, por lo que se les añade un tipo cualquiera. Y cuando estas son asignadas, se les asigna un valor, ya se determina el tipo correcto. Para el generador se utilizó el mismo patrón visitante que se utilizó para el verificador, y esto lo que hace es ir recorriendo cada uno de los nodos del árbol para, en este caso, ir traduciendo el código de MasterChef a Python. Entre los aspectos más destacables dentro del generador está el chef. Este, al ser una estructura propia de MasterChef, no puede ser traducida directamente a Python, por lo que el chef como tal no se llega a traducir. Lo que se hace en lugar de traducir el chef es hacer un llamado a las funciones que están asociadas al chef cuando se llegan a requerir. Estas funciones ya vienen verificadas, dado que el verificador se encargó de eso. Por otro lado, el manejo de los ciclos, los cuales se realizan dentro del chef, estos son manejados por una función en específico que se llama visitar repetición. Esta función se encarga de determinar qué tipo de ciclo se va a hacer, si es un for loop o un while loop. Esto lo hace en base al parámetro que se recibe. Si se llega a recibir un booleano, se toma como que se quiere hacer un while loop, mientras que si se recibe un número o un identificador, esto se traduce a un for loop. ¿Qué es la carrera de caracoles? La carrera de caracoles es un pequeño programa de 0 jugadores, donde tenemos 2 caracoles corriendo en una competencia de ver quién logra escapar primero de la pista. A continuación, aquí podemos ver lo que es el código escrito en MasterChef. Tenemos lo que son la receta imprimir carrera, imprimir lo que es la carrera como tal, y ya por último, el abrir Chinamo. En el abrir Chinamo es la función de entrada de donde se empieza todo el programa. A continuación, podemos ver lo que es el código generado por el generador. Este pasando de código MasterChef a código Python. Como podemos observar, tenemos muchas de las mismas funciones, como lo es imprimir carrera, como es la carrera, y como lo es el main. Sin embargo, hay que destacar que se tienen que hacer pequeñas adiciones de funciones adicionales, así como pequeñas incrustaciones de código que originalmente no se encuentran en MasterChef, como lo es Global Tempo, como lo es el main al puro final, como lo son las funciones estándar, sumar string, random, len, servir y recoger. Por último, tenemos lo que es el lenguaje, igual la carrera de caracoles, pero implementado directamente sobre Python. Como lo podemos observar, es mucho más simple del generado por el generador de MasterChef. Esto no es de extrañar, ya que MasterChef está apenas en su infancia. A continuación, se va a ejecutar el código para que se pueda visualizar bien cómo está sucediendo esto. Aquí tenemos lo que es la terminal, desde donde se va a ejecutar el código de MasterChef, se va a explorar, analizar, verificar y por último generar el código en Python. Por último, este código en Python también se ejecutará y se mostrará aquí en la terminal. A continuación, la corrida. Aquí tenemos lo que es el código de Python generado por MasterChef. Sin embargo, lo que nos importa, este código ya lo vimos antes, es la ejecución del código. Aquí la podemos observar, donde tenemos el jugador 1, el jugador 2 y cómo va la carrera de 0 jugadores, donde al final tenemos que ganó el jugador 1. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les guste el lenguaje MasterChef.